Entonces hay muchas mujeres que efectivamente se quedan en la violencia porque fueron afectadas de niñas, pero yo quiero decirlo, y es que de alguna manera una persona puede ser, entre comillas, completamente normal y seguir en una situación de violencia, que es exactamente lo mismo que le puede pasar a una persona que es un prisionero de guerra y que lo tortura. No importa cuál sea la fortaleza psíquica de una persona torturada, en algún momento obviamente va a hacer lo que el torturador quiera. Parte de las cosas tan brutales de violentar los derechos humanos en esto es que una persona que es torturada dice cualquier cosa y hace cualquier cosa para tratar de obviar el dolor. Lenore dice esto también muy importante, es que la violencia hace ciclos. En general, pásame la siguiente, uno de los ciclos que primero describió Lenore es que hay una etapa que es de construcción de la tensión, que es como si usted estuviera pisando cáscaras de huevo que se van a romper en cualquier momento. Entonces todo el mundo sabe que tienen que quedarse callados y la mamá le dice a los niños no hablen y no esto porque su papá no está bien, y después viene un evento de explosión de violencia donde hay una golpiza generalmente, y después viene toda la fase de arrepentimiento y lo que se conoce como la luna de miel, para volver otra vez al ciclo de la construcción de la tensión. En los libros más recientes, Lenore Walker está diciendo que hay diferentes tipos de ciclos, es decir, que uno no tiene que pensar que en todos los ciclos se cumplen, en todas las parejas se cumplen estos ciclos o que hay ciclos distintos. Pero digamos que esto es lo básico, porque si uno no le enseña a las pacientes de que es que esto hace ciclos, entonces uno obviamente sigue eternamente en este ciclo sin salir de ahí. Esta es la misma Lisette Ochoa, como modelo esa de los medios de comunicación. Entonces, la pregunta del millón y que todas las personas deben aprender a responder es por qué las mujeres permanecen en la violencia. ¿Cómo les suena la respuesta que dan? Es que a las mujeres les gusta. Entonces, una de las cosas que nosotros como profesionales tenemos que hacer es responder desde el conocimiento y no desde la ocurrencia o el lugar común, diría la doctora Estela, desde el estereotipo patriarcal de la violencia. Entonces, hay muchas razones por las cuales las mujeres permanecen en la violencia. ¿Sí? Lo primero es algo que se conoce como la esperanza aprendida, que tiene que ver con el cuento maravilloso de la Bella y la Bestia. No sé si recuerdan, en la Bella y la Bestia, la bestia ha secuestrado al padre de la Bella y ella decide ir a canjearse por su padre y queda prisionera de la bestia. Y la esperanza de la Bella, que finalmente termina enamorada de la bestia, es que si ella lo trata suficientemente bien, va a salir un príncipe, que en el cuento original efectivamente aparece el príncipe. La realidad pues es muy distante a esto, porque la bestia siempre es una bestia. De manera que adentro de este personaje, que pues en el cuento de la Bella y la Bestia, efectivamente el cuento se vuelve realidad, pero esto se conoce como la esperanza aprendida. Es decir, si yo soy suficientemente buena y si yo me porto suficientemente bien y si yo lo satisfago lo suficiente, él ya no va a ser la bestia, sino que va a salir un príncipe de él. Ahora hay otras razones como el compromiso psicológico de permanecer en la relación. En general las mujeres y los hombres tenemos distintas formas de apego. En general las mujeres nos apegamos en periodos mucho más largos y más profundos, y los hombres hacen apegos mucho más cortos, que también es parte de lo que tenemos que saber. Las relaciones obviamente ameritan una inversión psicológica muy alta. Casi toda la energía psicológica de las personas se va a mantener una relación. Hay oportunidades pobres, y esto pues es crítico en sociedades altamente machistas como la nuestra, donde las mujeres después de determinada edad tienen muy pocas opciones, que esto no pasa en otras culturas donde las mujeres mayores se pueden emparejar y demás. Aquí, por todo eso que podemos llamar como el sexismo en la cultura, la discriminación hacia las mujeres y el estereotipo pues entre comillas de la reina de belleza, no permite que las mujeres tengan otras opciones para tener una pareja más sana. El contexto es claramente permisivo frente al abuso, y esto pues se refleja en una institucionalidad muy pobre para contener la violencia.
Cosas importantes que hemos revisado recientemente, como que el apego, la conducta de apego, que es la conducta de buscar la persona que podría calmar la angustia, pues obviamente cuando hay una situación agobiante aumenta. Es lo mismo que le pasa a los niños. Un niño que está con fiebre, un niño que está enfermo, un niño que tiene dolor, pues va obviamente a buscar a la madre mucho más. Esto es un mecanismo evolutivo absolutamente necesario para la sobrevivencia de la especie. Pero ¿qué es lo que pasa cuando una persona está en una situación traumática realmente paradojal, donde la persona que la está victimizando es la misma persona que en ocasiones calma la angustia? Por eso la persona se queda paralizada. Hay otro tipo de cosas como la soledad, que tiene que ver con que la persona ya ha sufrido toda la ruptura de la red psicosocial, como que hay que hacer un duelo muy grande por la pérdida de la relación, y hay conflictos que paralizan a las personas, son clásicamente descritos como los conflictos de atracción y evitación, es decir, hay una cosa que me atrae profundamente pero al mismo tiempo quiero evitar, y no se puede resolver ese conflicto, por lo menos eso produce que la persona se quede paralizada. Sí, Carolina. ¿Esto se puede asociar al concepto de codependencia? No, yo creo que el concepto de codependencia tiene que ver es cuando la persona trata de controlar una adicción que tiene la pareja, y obviamente tiene que ver con haber sido criado en familias violentas, porque si ustedes recuerdan, clásicamente en las relaciones de maltrato infantil hay una inversión de los roles, donde el niño es el que cuida al abusador, el niño es el que controla o trata de controlar el comportamiento del abusador. De ahí se genera la codependencia, que tiene que ver con controlar la adicción de la pareja. Pero habría que ver cuáles son las similitudes entre una cosa y otra. Sigamos. Entonces, para volverlo a decir, el sistema de protección para las mujeres es absolutamente inexistente. Hay factores, obviamente, que muestran mayor riesgo, que nos dan mayor riesgo para que ocurra un homicidio, y entonces estamos hablando de que el abusador y la pareja en general tengan un nivel muy intenso de apego, que es una paradoja, pero cuanto más apegados están, entre comillas, más probabilidades haya de que haya un homicidio. Ustedes pueden ver la historia de ¿cómo se llama? De Estados Unidos, y la esposa de J.O. Simpson y de Nicole, que tenían una relación extremadamente apegada a pesar de todo. Ella decía que él era su alma gemela a pesar del maltrato. Por eso ustedes ven que ahí es un ejemplo solamente para mostrar que eso es así. Obviamente uno tiene que mirar la historia del maltrato físico y emocional que tienen las personas, pero también de la pareja. Uno tiene que saber que las amenazas de mayor violencia o de muerte son ciertas. No es la historia de que el perro que ladra lo muerde, así no es como pasa la violencia. La gente puede advertir cuando una víctima dice: él me dijo que me va a matar y yo le creo. Créanme, sí. Es tremendamente importante. La víctima lo conoce como nadie, porque obviamente ha vivido con él. Sigamos. Entonces, ¿qué más tenemos acá? Los celos patológicos. Hemos visto que es un indicador de muy alto riesgo. La historia del acoso sexual, la historia de haber sido víctima de abuso infantil, la historia de que esta persona maltrate a los animales. Esto es un ítem de riesgo para los niños y para las mujeres. Las personas que maltratan a los animales obviamente son tremendamente crueles. Cuando hay agresividad contra otras personas, no siempre la persona solamente abusa de la pareja. Muchas de estas personas pelean con el portero, pelean con el del carro vecino, se bajan del carro y golpean, etc. Por supuesto, el consumo de alcohol y de sustancias psicotóxicas es tremendamente importante. Muchos de estos individuos realmente tienen un cerebro que no está funcionando en el consumo de alcohol y otro tipo de sustancias psicoactivas, y por lo tanto no tienen los mecanismos de inhibición de la agresión en ese momento. Aquí tenemos un ejemplo del periódico de una persona que mata a la pareja después de haber tenido relaciones sexuales, y lo más psicótico de todo es que la mete debajo de la cama, como si metiéndola debajo de la cama se obviara que la acababa de asesinar. Sigamos.
dice Aleida, en un abrir y cerrar de ojos, el hombre de tus sueños se puede convertir en el tipo de tus pesadillas. Entonces, ¿qué necesitamos para salir de acá? Pues necesitamos que hubiera protección, justicia y salud, y yo hago énfasis en la salud mental de las personas. Yo creo que mucho más importante, si el autor está uno en la cárcel, es que la persona tenga un proceso terapéutico serio, con terapeutas entrenados en violencia de género y en los mecanismos de perpetuación de la violencia doméstica. ¿Sigamos? Entonces uno tiene que mirar si la información es creíble, digamos, si ocurrió el maltrato o no. Muy importante es qué tan rápida debe ser la respuesta, es decir, si no hay una respuesta de esto van a matar a la víctima. Se ha mejorado, hay que decirlo, ahora la Fiscalía está trabajando con escalas de riesgo que se desarrollaron hace por lo menos 20-30 años en el mundo, pero por fin tenemos aquí que los fiscales tienen escalas de riesgo para medir qué tan peligrosa está siendo la violencia doméstica. La pregunta más importante de todas: ¿está la víctima segura? Si la víctima no está segura, está absolutamente contraindicado siquiera arrancar en una terapia, sobre todo de insight, no de soporte, pero de insight sí. Y uno lo primero que tiene que preguntarse es si la víctima está segura. Hay que desconfiar de todos los tipos de distinción de raza, credo, partido político, etc. Yo recuerdo cuando hacía mucha terapia y tenía muchos grupos de terapia, tuve la oportunidad de tratar a la esposa del partido, de la secretaria del Partido Comunista, del Partido Conservador, del Partido Liberal, de todos los partidos políticos. He tenido mujeres maltratadas, de manera que eso no tiene una distinción ni de clase social, no tiene una distinción de religión. Recuerdo una paciente, en el grupo había una paciente de una condición económica difícil, de una mujer muy rica. Y fue muy interesante un día que la mujer rica estaba contando lo que le pasaba en la vida y la otra le dijo: oiga, yo pensé que era por la pobreza. No es por la pobreza. Lo que pasa es que obviamente si uno además es pobre, pues es mucho más difícil el acceso a los recursos de salida, pero la dinámica pues básicamente creo que es la misma. Sigamos a articular estos sistemas. Y pues, ¿qué tenemos que hacer? Pues obviamente hay que hacer procesos terapéuticos, pero hay que articularnos con el sector judicial, que no hemos logrado hacerlo. Entonces, una de las cosas más importantes que hay que hacer es tratar la depresión. ¿Y por qué hay que tratar la depresión? Porque hoy en día sabemos que uno es el cerebro que tiene. Entonces, si uno tiene un cerebro que está en condiciones de mal funcionamiento, que es el proceso depresivo, es decir, hoy en día sabemos que no solamente lo que se ha sabido por mucho tiempo del lóbulo temporal, sino también el lóbulo frontal, como las funciones ejecutivas, las funciones del yo están en el lóbulo frontal. Entonces, ¿qué pasa si la persona no la ha logrado sacar de la depresión? Pues que realmente no tiene ni siquiera cómo ejecutar un plan, cómo pensar, cómo tener pensamiento prospectivo. Entonces hay cuestionarios que uno podría utilizar rápidamente, de diagnóstico rápido. Estamos hablando de SRQ o de los cuestionarios de Beck y otros que se pueden aplicar inclusive por profesionales o por personas que no son profesionales pero con un entrenamiento debido, y podemos saber rápidamente si esa persona requiere un tratamiento psicoterapéutico y farmacológico. Sigamos. Estoy hablando del SRQ, de la psicoterapia, digamos, donde uno debería tratar de mirar estas cosas importantes, como decirle a las mujeres. Yo tengo una fantasía de que lográramos hacer como unas stickers o que pudiéramos estos mensajes en alguna parte de: yo soy un ser humano importante, yo merezco ser tratada con respeto, yo no soy culpable de ser golpeada. Hay un libro que habla de mindset para el crecimiento, de frases para construir un mindset. No recuerdo cómo se traduce, pero es justamente educar el discurso de uno y también los pensamientos frente a situaciones. Es muy general, no especifica esta temática,
pero sí es una fuente de inspiración para empezar a cambiar el discurso de cómo se ve uno mismo y lo que uno merece. Entonces, yo no soy culpable de ser golpeada, yo no soy la causa de delitos, yo no soy la causa de la violencia de mi compañero. Esto es tremendamente importante porque ustedes ven que esta va destinada a romper la identificación proyectiva. Yo no soy la que genera que tú te portes violento. Sigamos. A mí no me gusta el abuso. Yo puedo tener el control de mi vida. Yo no estoy sola y puedo buscar ayuda. Yo puedo permitir que mi compañero sea responsable de sí mismo. Esto es tremendamente importante. Pronto tiene que ver con codependencia y demás, pero muchos de estos hombres no son capaces de funcionar sin la mujer. Y de hecho hay mucha investigación que muestra que cuando estas personas se divorcian o se separan, la salud mental empeora gravemente. Yo le digo mucho a mis pacientes, usted no es centro de rehabilitación de nadie. Los psicoanalistas lo han dicho siempre, usted no es el diván del otro. Eso, entre otras curiosidades, con el perdón acá de las doctoras psicólogas, es muy frecuente en los terapias. Casarse con los pacientes. Yo, como ser humano y como compañera, tengo derechos. Yo merezco tener una vida segura y sana. Yo puedo amar a mi compañero y aún así protegerme. Esto es muy importante. Es decir, yo no te puedo querer a ti, pero yo me voy a proteger de ti. Porque muchas veces se confunde de que uno quiera a una persona con que uno no se pueda proteger de esa persona. ¿Digamos? Yo puedo decir por mí misma que es lo mejor para mí. Y obviamente, como hemos hablado, y la historia espero que se lleve para la casa, la historia de Blancanieves, lo que necesitamos es entender que la madre buena y la madrastra es el mismo personaje.